Gentiles amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Miradas por Avia Yala Televisión. Hoy nos referimos a los movimientos sociales, un concepto que surge como tal el año 90, que involucra la participación de las mujeres, de las juntas vecinales, del movimiento de los campesinos. También hace referencia a los universitarios, en fin, todo este movimiento que significa mucho para la historia de nuestro país. Si bien ya se hablaba de los proletariados, de los obreros, de los mineros, ya con el año del 52 pues se comienza a surgir con más fuerza el sector campesino. Hoy queremos referirnos a todo este movimiento, al movimiento social, al movimiento de las organizaciones sociales en Miradas. Es por eso que le presentamos a continuación Retrospectiva. Las transformaciones en la historia de la sociedad boliviana están precedidas y atravesadas en gran parte por los conflictos sociales donde surgen los movimientos sociales que han cumplido un rol fundamental en los cambios de la vida política. Bolivia cuenta con una rica experiencia de lucha de los movimientos sociales. El modelo económico interpuesto por el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, considerado como un riesgo para la seguridad nacional, originó la relocalización de miles de mineros por el decreto 21060, quienes en defensa de sus puestos de trabajo realizaron la marcha por la vida enrumbando su caminar hacia la ciudad de La Paz. Es el comienzo de la recomposición del movimiento popular luego de la derrota obrera minera sindical de 1985-1986, que abre el periodo neoliberal privatizador en Bolivia. En 1990 gobernaba Jaime Paz Zamora y el modelo estaba en su apogeo. El 16 de agosto de 1990 comenzó la marcha por el territorio y la dignidad, que llegó a La Paz luego de 34 días de caminata desde el oriente de Bolivia. Fue la primera acción colectiva de envergadura de los pueblos de tierras bajas, la Amazonía y el Chaco, que estaban sufriendo el despojo de las empresas madereras que explotaban los bosques y del latifundio que se expandía sobre sus territorios. El gobierno de Jaime Paz Zamora, presionado por las circunstancias, se apresuró en aprobar 3 decretos supremos mediante los cuales se reconoció legalmente 4 territorios indígenas: territorio indígena del Parque Nacional Isiboro Secure Tivnis, territorio indígena multiétnico Chimanes y territorio indígena del pueblo Sirionó en el Ibiato y un área de 30.000 hectáreas en el Monte San Pablo, además de aprobar como proyecto de ley para los pueblos indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía. Otro actor social de reingambre sindical que incursionó en el espacio político es el movimiento cocalero, conformado por campesinos productores de hoja de coca, una fuerza sindical que adquirió, desde fines de los años 80, un protagonismo particular e impulsó la creación del instrumento político del movimiento campesino en el seno de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia hasta concluir en la gestación del MAS. El objetivo: defender a las culturas originarias y la hoja de coca nacional e internacionalmente. Hoy son los indígenas campesinos originarios la mayor referencia entre los movimientos sociales. Ha quedado en segundo plano la clase obrera. En Bolivia, los principales movimientos son la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Confederación Sindical de Mujeres Campesinas Originarias Bartolina Sisa, la Confederación de Comunidades Interculturales CONAMAC y la CIDOB. Queremos hablar de los movimientos sociales en la historia de nuestro país. Es el tema para Miradas por Avia Yala Televisión. Permítame saludar a 2 invitados que nos acompañan en los estudios de Avia Yala. Está con nosotros la secretaria ejecutiva de la Confederación Bartolina Sisa. Nos acompaña Juanita Ancieta. Qué gusto, bienvenida.
Muchas gracias, querida hermana. Un saludo de Evolucionario al pueblo boliviano primeramente. Primera vez que participo, gracias por la invitación. También Rodolfo Machaca nos acompaña, secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Bienvenido. Muchas gracias, hermanita, y saludar también a la hermana Juanita. Hacíamos una introducción a propósito de cómo a partir del año 90 se ha incorporado este concepto ya como tal de movimientos sociales, que involucra la participación, me decía, de las mujeres, del sector de los campesinos, productores de coca, las juntas vecinales, mineros, obreros, fabriles, regantes. Ya cuando vemos la participación de los de la guerra del agua, por ejemplo, surgen muchos más sectores y con más fuerza en Cochabamba. Inicio con usted, los movimientos sociales en nuestro país. Bueno, muchas gracias, hermana. Primeramente, compartir, ¿no?, la experiencia a la organización sindical en este proceso de cambio. Primero que nada, nosotros recordamos desde nuestros antepasados, de nuestros abuelos, Bartolina Sisatupas Catari, inclusive, ¿no?, no solamente desde 90, sino que desde año 1930, desde esas décadas siempre estamos luchando desde nuestros antepasados, pero así duramente también continuando. Bueno, hoy por hoy también gracias, desde 90 ya participan. Claro, anteriormente en conjunto. Antes se conocía nomás, como los obreros, sí, ¿no? Sí, el movimiento campesino del 52, cuando sale, sí, toma fuerza el 80. Sí, sí, así es, ¿no? Porque sabemos que los gobiernos para entonces lanzaban leyes, pero solamente para hacer, en otras palabras, están tomados en cuenta, pero sin embargo no era tanto así, sino que hoy por hoy es muy distinto, ¿no? Entonces ha sido una larga lucha que nunca vamos a olvidar nosotros como organizaciones sociales. Por eso somos antiimperialistas, anticapitalistas. La lucha fue intensa, Juanita. La lucha a usted, por ejemplo, la recordamos en el trópico de Cochabamba, muy jovencita. Muchos han comenzado así, por ese sentimiento que se tenía ante no ser representados por un gobierno de turno. Así es. Especialmente, ¿no?, este proceso de cambio tiene el rostro de la mujer, rostro de varón, por supuesto, del campesino indígena originario, todo en conjunto. Ahora se suman muchas organizaciones y por ello nos estamos muy contentos, ¿no?, que este instrumento político, agradecemos a nuestros exdirigentes por fundar este instrumento político por la soberanía de los pueblos, que aglutina a todos, incluimos hoy por hoy, están presentes en este proceso de cambio para luchar y buscar ese equilibrio para los bolivianos y bolivianas, especialmente de cooperar, gracias a nuestro presidente Evo Morales, que tiene muchas fotografías que, si podemos revisar la historia, ha sido una larga lucha que nunca vamos a olvidar, que él, cuántas masacres ha pasado. Entonces realmente algo duele, pero sin embargo ahora Bolivia hemos recuperado nuestra dignidad y soberanía. De eso estamos muy contentos y estamos unidos como bolivianos y bolivianas. Hablamos de un Estado plurinacional, las diferentes nacionalidades reconocidas con los mismos derechos, pero si hacemos una retrospectiva tenemos que referirnos sin duda al movimiento de los obreros. Y algo que nos decía Juanita, y le voy a trasladar la consulta a Rodolfo que nos acompaña, una cosa son los indígenas y la lucha es de mucho tiempo atrás. ¿Cómo es que ustedes, como la Confederación Sindical, cuando empiezan a tomar fuerza, pueden referirse a la historia? La historia convencional nos muestra solo determinados hechos, ¿no? La llegada de Colón, Día de la Raza, hablábamos, pero hay otra historia que no se la ha contado, Rodolfo. Así es, a ver, primero hablar de movimientos campesinos, campesinas, indígenas, que es lo mismo, es muy rico en nuestro territorio. Es sinónimo de un estudio, análisis, admiración además, ¿no?, a nivel del continente, a nivel mundial, ¿no? Muchos dicen, ¿qué siempre han hecho los indígenas en Bolivia para que estén tan estructurados, tan firmes en una conciencia de lucha? Yo diría, eso nos enseñó quizá la vida misma. Cuando con cruz y la espada han sido sometidos nuestros abuelos, han sido asesinados, han sido masacrados, han sido tratados como animales, nuestros hermanos indígenas, como esclavos. Los españoles les sometieron trabajo forzado en las minas,
cuántos entraban, ya no salían de las minas, cómo le han arrebatado nuestras tierras los españoles, la cultura, todas esas cosas a uno hace hervir la sangre. Y por eso nuestros antepasados reaccionaron, ¿no?, como una defensa natural frente a este sometimiento. Entonces, de ahí es que empieza ya a desencadenar el sistema de organización, ¿no? Es remontando, por ejemplo, en años 30, 32, cuando nuevamente nuestros abuelos son convocados para enfrentar una guerra injusta con los hermanos paraguayos, una guerra injusta defendiendo una empresa multinacional. Entonces, y ahí el tema. Y por eso nuestros abuelos reflexionaron y dijeron, acá basta. Tenemos que primero organizarnos. O sea, la idea de lucha, ¿no?, y eso aprendiendo y también recogiendo el legado que ha dejado los revolucionarios como Tupac Katari, ¿no?, Bartolina Sisa, Apebaque Tumpa, muchos, Tomás Katari, muchos. Entonces han reaccionado, sabiendo que los que vinieron, ¿no?, como Eduardo Galeano, como Reinaga dice, esos hombres raros vestidos de fierro entraron a nuestro continente y nos sometieron, y frente a eso nuestros antepasados reaccionaron sabiendo que esa gente lo va a acabar con nuestra madre tierra, con nuestra Pachamama. Y por eso el ritmo de organizaciones a nivel de las comunidades se estructuraron, ¿no? Y ahí se tomó pues lo que es la ideología sindical, la disciplina de lucha, ¿no?, militantemente, ¿no? Y en este caso los campesinos y campesinas, en realidad, agarrando lo que es el sindicalismo agrario. Vamos a poner una pausa ahí, vamos a irnos a nuestro primer corte, nuestra primera pausa en Miradas. Tenemos muchos puntos para analizar, muchos puntos por ver, y eso es lo que queremos reflejar en el programa, esa historia que decíamos no convencional, aquella que no nos enseñaron por muchos años, y hoy se habla de descolonización. Hacemos una pausa, en instante retornamos. Estamos de retorno en Miradas. Muchas gracias a usted por su preferencia. Hablamos de los movimientos sociales en nuestro país. Y quedábamos antes de la pausa junto al secretario general de la CESUTCB, Rodolfo Machaca, que nos acompaña. Esa organización ante un sometimiento que tuvo nuestra historia, sí, nuestro país, nuestro continente. Abya Yala se decía antes. Sí, así era el territorio que abarcaba todo el continente sudamericano, Centroamérica, hasta el norte, que se manejaban a un solo palpitar de la Pachamama, a ese mismo ritmo. Y mire, si es que recordamos, a ver, esas películas, por ejemplo, el del salvajismo, ¿cómo nos sometieron? Un horror, sinceramente. Es como para llorar. ¿Cómo nuestros antepasados habrán soportado ese sometimiento? Por eso la reacción, esa capacidad organizativa natural que tenemos los pueblos indígenas es realmente un digno de admiración, ¿no? Hasta nosotros mismos, siendo dirigentes, no podemos entender cuál la naturaleza de nuestra fuerza, de dónde sacaremos la fuerza, ¿no? Por ejemplo, decía la Juanita, yo cuando era dirigente de base, también cuando ella hablaba, escuchaba, la hermana Leonilda Zurita, por ejemplo, una mujer baluarte, muchas mujeres, aquí en La Paz, por ejemplo, o sea, muchos a veces podemos recordar. Imagínate, esa estructura que se forma desde la base, de la disciplina sindical, y esa organización de las comunidades es lo que da la fuerza, es la base de esta lucha. De ahí surgen también los grandes líderes, reivindicando, ¿no?, sin traicionar ni renunciar a las reivindicaciones que hicieron nuestros antepasados.
Entonces seguimos nosotros ese legado defendiendo, cargando en el hombro para seguir avanzando en la lucha. A ver, ¿cómo se constituye en años 32? Después se organizan las comunidades, ahí en Cochabamba, eso valoramos siempre, se organizan los primeros sindicatos agrarios para defender, para recuperar las tierras que han sido arrebatados. Entonces, pero ¿cómo pensaron, no? Las tierras van a servir para alimentar al pueblo. Ni siquiera pensaban en grupo, interés grupal, sino es que las tierras hay que recuperar para trabajarlo y alimentar al pueblo boliviano. Entonces, desde ese punto de vista se organizan los sindicatos agrarios, ¿no? Y se estructura a nivel ya nacional. En años 70, distintas confederaciones había manejado por las dictaduras, por partidos políticos, etcétera, ¿no? Entonces, pero se unifica la Confederación de Campesinos en años 79. Y ahí surge, en una de las mesas de discusión, de debate político, surge los movimientos sociales, los movimientos campesinos, debemos tener nuestro propio instrumento político. Y plasma eso en el año 83, ¿no? En declaratoria de Tiahuanaco, donde realmente se profundiza, y eso es lo que han ido plasmando nuestros líderes, ¿no? Ahí claramente plasma nuestro presidente, Evo Morales cuando era dirigente, ¿no? Otros dirigentes, compañeros. Ya se contemplaba un instrumento político. Un instrumento ya político, de lucha. Así se entendió. Antes con las armas. En años 32, 33, nuestros abuelos ya tenían fusil en las comunidades. Como ya teníamos armamento, entonces ya pues teníamos que reaccionar. ¿Qué vamos a esperar? Pues, teníamos que reaccionar para expulsar a los sometidores, a los patrones, fuera. Entonces de esa manera el poder se tomó, ¿no? Pero el error que hemos cometido es que también entregamos a un opresor más, o sea, al Víctor Paz Tensor en ese entonces, para que gobierne. Hubiera sido lindo que un indígena haya asumido, ¿no? El liderazgo como ahora, después de madurar tantos, como así lo hemos hecho al presidente Evo Morales, así un indígena liderando. Esa vez quizá hubiera sido ya un avance, pero nos sirve de experiencia para poder hacer mirada hacia atrás. Antes de pasarle la consulta también a Juanita Anzieta de la Confederación Bartolina Sisa, vamos a ver el criterio de un analista a propósito de la historia y los movimientos sociales en nuestro país. Antonio Sánchez Carranza nos dice lo siguiente. La historia de los movimientos sociales se remonta a muchos años y creo que recién en la época actual se les da la verdadera importancia y el verdadero rol que deben desempeñar, ¿no? Hasta antes de ahora los movimientos sociales siempre han estado marginados y obviamente optaban por una posición de antagonismo con los diferentes gobiernos que se han sucedido en la historia del país. En la actualidad, toda la política inclusiva que ha tenido el actual gobierno hace que los movimientos sociales tengan un desempeño importante de control y fiscalización de lo que sucede en el país. Los movimientos sociales han estado siempre presentes, ¿no? Si nos remontamos a una historia inmediata, vemos que las últimas situaciones de rebelión que se han dado en el país han estado encabezadas por movimientos sociales. Veamos la guerra del agua, la guerra del gas, toda esta serie de movimientos que han dado inicio a una transformación, a un cambio que ahora lo estamos viviendo, han sido motivados fundamentalmente por organizaciones y movimientos sociales. Y hay niveles inclusivos esenciales dentro de la Constitución Política del Estado, desde el nivel principista, y dentro de la parte ya de declaración programática, si se quiere. Entonces, como nunca, la Constitución Política del Estado está declarando públicamente y formalmente sobre el nivel inclusivo que tiene, y obviamente que esto fortalece a los movimientos sociales. El doctor Antonio Sánchez Carranza, ante la consulta realizada por Aviala Televisión del programa Miradas. Juanita Anzieta, se habla de una constitución política del Estado que reconoce
a todas las nacionalidades. Estado plurinacional de Bolivia, decimos, y ese rol protagónico, que lo decíamos antes también de continuar, no debe perderse por parte de los movimientos y las organizaciones sociales. Así es, hermana, porque ahora tenemos en la Asamblea, por ejemplo, después de tener una constitución, además ha conducido una mujer, hermana Silvia Lazarte, es nuestra ex ejecutiva por nuestra organización Bartolina Sisa, que para que tengamos una constitución. Y por ello ahora avanzamos como Estado plurinacional. Ha venido una cadena de luchas de años, tenemos una constitución. Resultado a esas luchas, tenemos una constitución que ahora abraza a todo el pueblo boliviano sin discriminar, un Estado plurinacional. Por eso en la Asamblea ahora tenemos hombres y mujeres con sus propias vestimentas, con sus propias idiomas, ¿no? Entonces eso significa que hemos avanzado en Bolivia. En muchos países a nivel mundo ahora se preguntan la historia de Bolivia. En poco tiempo está el gobierno, presidente Evo Morales, pero tantos cambios profundos se ha dado en Bolivia. Ahora, ¿qué siempre es los movimientos sociales? ¿No? Entonces ayer, por ejemplo, nos estábamos en ampliado como organización de mujeres que tenemos una estructura y hoy por hoy tenemos nuestras hermanas electas, flamantes electas, mujeres tanto como campesina indígena originaria, pero también hay nuestras hermanas profesionales que también han participado y que se admiran nuestras hermanas profesionales clase media. Dicen, esta organización no se puede comparar, esta organización tiene una estructura que nunca ningún gobierno les va a callar, porque ustedes son organizados. Es así, por eso estamos como dirigentes cuidar la estructura, esa fuerza para nosotros es la organización de mujeres. Tomamos la decisión y hacemos respetar. Y por ello yo pienso que nunca hemos pensado solamente como sector campesino indígena originario, solamente en nuestros problemas, en nuestro, más que todo, problemas regionales, sino que siempre hemos pensado en Bolivia. Siempre vamos a pensar y vamos a luchar siempre por la unidad del pueblo boliviano, porque siendo madres de familia, siempre vamos a pensar en Bolivia. Por eso es que la lucha, desde nuestros antepasados, seguimos ese camino, porque nos han dejado bien claro nuestros antepasados. Estructura, usted decía, organización, el sindicalismo que ha tomado fuerza y se ha consolidado por un instrumento. Así Era es. necesario el instrumento político para ello. Así es, para nosotros, ¿qué es fuerza? Estructura orgánica, ¿qué quiere decir? Porque estamos organizados desde la comunidad central, subcentral, provincia, departamento nacional. Es una estructura total porque nadie puede fácil acabar esta organización, porque personas seremos pasajeros, pero organización va a seguir hasta siempre. Eso es lo que nos bien estructurado tenemos. No es que por ahora, no es porque estamos en gobierno, porque hay cargos vamos a organizar, porque esta organización ha nacido, es bien claro su trayectoria, su principio. Dentro de eso están nuestros valores y principios, por eso vamos a seguir, porque eso es lo que hemos analizado, siempre unidas, mujeres organizadas, siempre vamos a luchar juntamente con nuestros compañeros, por supuesto. Tampoco ha nacido la organización de mujeres para pelear contra nuestros compañeros, sino que trabajar en conjunto, luchar y defender nuestros recursos naturales, defender nuestros derechos desde el territorio, está en nuestra obligación, y cuidar el futuro de nuestros hijos está en nuestras manos. Por eso analizamos en nuestras reuniones y de la misma manera en los 9 departamentos y regionales, en todas las comunidades, ¿no? Que nuestras hermanas mujeres ahora están organizadas, y eso es muy importante, que no hay, muchos se preguntan, ¿no? ¿Cómo siempre son las bartolinas tan admiradas a nivel internacional? También quieren ser bartolinas, se están organizando. Bienvenidos para nosotros, pero que vengan no solamente por interés, sino que vengan por siempre como nosotros, no solamente pensando en cargos, sino que siempre por luchar en conjunto y hacernos respetar nuestros derechos y acompañar a nuestro presidente, que un día hemos querido, por supuesto. Antes decían, por ejemplo, el día 12 de octubre decían Día de la Raza, ¿no? Después hemos avanzado ahora a base de la nueva Constitución, Día de la Descolonización. Por supuesto tenemos que descolonizarnos, pero ahora también el mismo día también hemos desdotado una vez más los separatistas, quienes privatizaron nuestros recursos naturales. También hemos desdotado el 12 de octubre, por eso es un día de la revolución democrática y cultural. Para nosotros de eso nos sentimos muy orgullosas, especialmente las mujeres. Nunca vamos a nosotros, porque siendo madres fundadoras de este proceso de cambio, quienes hemos parido, vamos a seguir. Por eso es que es muy claro, ¿no? Esta organización de mujeres es por de vida.
a seguir. Claro, por supuesto Bien. que somos también a la cabeza de la Central Obrera Boliviana, que también somos parte directamente afiliados, entonces siempre vamos a luchar y es bien claro, ¿no? Que es por eso decimos a la nueva generación también tiene que aprender nuestro antepasado, nuestros valores y principios, siempre será. Conocer nuestra historia, comprenderla, interpretarla es el objetivo que tenemos. Y esto le voy a pasar la pregunta, pero al retornar de la pausa, ¿no? Es un referente, hemos tenido diferentes eventos, han llegado varias delegaciones de países acá a Bolivia en diferentes eventos que tenemos y siempre dicen, ¿no? Queremos ver qué sucede en Bolivia con la participación de estos movimientos, organizaciones, clase trabajadora, fabriles. Vamos a hacerle esa pregunta a Rodolfo Machaca, pero al retornar de la pausa en instantes volvemos. Estamos en Miradas por Avia Yala Televisión. Gracias a usted por seguirnos. ¿Cómo comprendemos nuestra historia? ¿Cómo nos entendemos nosotros los bolivianos? ¿Quiénes formamos este Estado plurinacional? Le decía antes de la pausa a Rodolfo Machaca de la CESUD-CV, secretario general, la admiración que existe y la visión no solo de América Latina, sino también de países de todo el mundo. No solo admiración, si nos quieren saber cómo está estructurado. Y cuando ven, se sorprenden. Para poder un poco encarar esto, voy a rescatar lo que dice, o sea, vamos a poner en énfasis lo que dice la hermana Juanita. El movimiento campesino, mujer-hombre, ¿no? Las organizaciones sindicales, fabriles, mineros, especialmente el movimiento campesino, remito, ¿no? Es factor de unidad, es lo que dice la hermana Juanita. Y factor de unidad y vela el interés del territorio boliviano, de todos, sin diferencias. Eso es lo que nos da el valor al movimiento campesino. Y sin embargo, es importante también conocer, el año 2003, cuando expulsamos al sanguinario Gonzalo Sánchez Lozada, no se puede ser presidente, es sanguinario. Llegaron los hermanos de pieles rojas de Estados Unidos, los indígenas de Estados Unidos, investigadores de Estados Unidos. ¿Qué pasó? ¿Cómo está estructurada las organizaciones sociales en Bolivia para que tengan tremenda fuerza, más que una bomba atómica? Entonces, ahí podemos un poco soldar cuando en estas últimas elecciones los veedores de movimientos sociales llegaron a Bolivia y visitaron distintos departamentos. Solo salir de la ciudad a las provincias se han sorprendido. Comunidades campesinas, todos disciplinados asistiendo a las urnas, o sea, es una fiesta democrática. Y al margen de eso, vieron la estructura, cómo están organizados por comunidades y las tierras en surcos, ¿no? En pequeñas parcelas. Pero ¿cómo vive el campesino? Entonces, comunidades organizadas, bien estructuradas, y cuando llegan ahí a las comunidades, se sorprenden cuando todos están unidos, juntos, esperando el sufragio. Vale decir, aquí los hermanos, nosotros decimos los chachas, las hermanitas, los huarmis, juntos, compartiendo una sola merienda en una mesa electoral, compartiendo un refresquito de quiza, de cebadita, ¿no? Y los visitantes llegan, todos los recibe con calor humano. Y les interpreta de que aquí nosotros, toda la comunidad, niños y mayores, ancianos, hemos bajado para poder, ¿no?, asistir a este sufragio. ¿Acaso los niños votan? Sino que ven, acompañan a los papás, a las mamás, ¿no?, cómo va a entrar al sufragio. Imagínate, entonces esa organización ven los invitados del exterior y realmente se admiran, no pueden creer.
¿Cómo se genera este proceso en Bolivia? ¿Cómo se genera? Por eso, el movimiento social en Bolivia, de cualquier clase obrera, ¿no? O proletariado, o clase campesina, o indígena, ¿no? Originarios, es realmente una fuerza, una garantía para poder, ¿no? Guardar este proceso profundo que estamos llevando. No puede destrozar, y además tiene ideología y identidad definida. Vamos a mostrarle un reportaje que se ha preparado a propósito también de diferentes criterios que tienen las personas, la población en general, sobre esta nuestra historia. Vamos a verla. Desde hace más de 50 años los movimientos sociales se han convertido en los centros de elaboración de estrategias de lucha política de los sectores populares e indígenas del país, cumpliendo un rol fundamental en los cambios de la vida política de Bolivia y un claro desarrollo a partir de acontecimientos que marcaron hitos en la historia boliviana. Hitos importantes como el hacerse reconocer por el Estado boliviano, como en el caso, por ejemplo, para hablar de los últimos acontecimientos, la marcha por el territorio y la dignidad del año 90, las marchas por la Asamblea Constituyente del año 2000, las marchas de las cocaleras y los cocaleros fines de los años 90 e inicios de los años 2000, y la lucha anónima, no en episodios tan renombrados como los que estoy señalando, pero anónima, de grupos de personas que nunca sucumbieron ante este avasallamiento colonial, levantamientos y reivindicaciones, con algunos hitos como hemos señalado también, y que hasta hoy continúa, y que a pesar de que de los años 2000 para hoy haya habido un aparente empoderamiento de los pueblos indígenas, ¿no? Todavía hay voces críticas. La naturaleza de las organizaciones sociales en Bolivia también han tomado forma debido al comportamiento excluyente de gobiernos pasados, cuyas demandas eran constantemente ignoradas. Las personas se acostumbraron a recurrir a la protesta para hacer oír sus voces, provocando las movilizaciones masivas, donde también se visibiliza la participación de mujeres de pueblos indígenas. Donde estamos es gracias a los movimientos sociales, gracias a las mujeres. Evidente de que anteriormente nuestras normativas no nos reconocían, pues, ¿no? Nuestras normativas mismos nos hacían garrotear, nuestras normativas mismos nos ponían a un lado, porque ahora ya después de la aprobación de la Constitución Política del Estado, tenemos muchas leyes, muchas normativas que a nosotros y a nosotras nos defienden. Eso es lo importante, porque no podemos decir ahora mi sectorcito, su sectorcito. Ahora el lineamiento está claro, clarito. Nadie es dueño del instrumento político, sino todos somos, y por eso de que debemos ver en consenso a todas y a todas, también a quienes son candidatos. Los movimientos de mujeres de los pueblos indígenas y de los barrios logran ubicarse con mayor fuerza en el escenario nacional y se constituyen en la verdadera resistencia al modelo neoliberal y la democracia pactada, como puede verse en los enfrentamientos de la Guerra del Agua, Octubre Negro y la Guerra del Gas, que acabaron con la hegemonía de los partidos de derecha y abren la posibilidad de la alternativa izquierdista del MAS. Los movimientos sociales, las organizaciones sociales en el actual gobierno es muy importante porque somos el brazo orgánico y político, ¿no?, del proceso de cambio que está llevando nuestro presidente Evo Morales. Por lo tanto, es muy importante que participen todas las organizaciones sociales para que nuestro país salga adelante, porque así, de esta manera, el presidente también tiene todo el respaldo de toda la población de Bolivia. Los movimientos sociales organizados han hecho posible el llamado Pacto de Unidad, que ha permitido tener una nueva constitución política del Estado, donde se reconoce por fin a las 36 culturas y naciones originarias de Bolivia. Hoy hablamos de un pacto de unidad, ¿podemos decirlo así, Juanita?
Así es. Primero, tiene una historia también, ¿no? Para defender la Asamblea Constituyente se ha organizado un pacto de unidad con Alcan, también Coordinadora Nacional por el Cambio, ¿no? Entonces son diferentes, en pacto somos 5 organizaciones matrices, SUCCB, Bartolinas, Interculturales, CONAMA, SIDO, los 5 somos el pacto, y dentro del CONALCAN ya está a la cabeza de la Central Obrera Boliviana muchas organizaciones, sectores sociales a nivel nacional. Y por ello yo diría, ¿no? Rescatando también no solamente el aprecio, el cariño a Bolivia, sino que también el mutuo respeto. Respeto, ahora Bolivia es respetado ante todas instancias en diferentes organismos internacionales. No ha sido en vano lo que nos hemos organizado. Pueblo organizado, Bolivia organizado, siempre va a seguir adelante, porque de eso estamos seguros que nuestro presidente por eso ha salido de un sector campesino indígena originario. Él dice siempre, si bien yo voy a hacer quedar mal, nunca más van a confiar a un compañero como yo, si me posteriormente venga, ¿no? Entonces es por eso nosotros seguimos ese camino, ¿no? Porque es bien claramente, ¿no? Que Bolivia está ahora súper organizado y todos los sectores están ahora también tienen derecho, porque la Constitución dice, ¿no? A base de eso se están organizando. Lo único que esperamos que no solamente por interés, sino que por debida tenemos que estar organizadas, hombres y mujeres, para defender a Bolivia y defender también diferentes países del mundo que también quieren seguir el mismo camino como Bolivia, quieren liberarse como pueblos, y para ello Bolivia es la esperanza. Todos dicen Bolivia es esperanza, hombres y mujeres, para nosotros como dirigentes, todos quieren aprender la experiencia, quieren saber cómo estamos organizados y cómo nos hemos organizado y para qué nos hemos organizado. Entonces yo pienso que es muy importante para nosotros. Hablar de Bolivia es hablar de esas estructuras, de esta forma en la que se ha planteado. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de una representación y de que los bolivianos nos sintamos representados en el Estado y por las autoridades, ojo, a las que además se realiza un control social. Así es. Hoy por hoy estamos representados a nivel mundo entero, es a la cabeza de nuestro presidente. Y por supuesto, y sus organizaciones sociales, la estructura total, ¿no? Entonces en eso Bolivia también avanza. Por supuesto, el tema de control social es muy importante para nosotros ejercer verdaderamente, porque eso dice la Constitución, ¿no? Porque todos hemos luchado por la Constitución y a base de eso tenemos que ejercer y trabajar en conjunto, por supuesto socializando. Hoy por hoy nos preocupa un temita que especialmente, ¿no? Debemos reflexionar como Bolivia, debemos ser ejemplo, por ejemplo, ¿no? Ayer muy profundamente, con mucha tristeza, con mucha indignante, especialmente para las mujeres, día que pasa tal vez estos últimos días, muchas mujeres están perdiendo la vida. Y eso no viene a nuestra cultura. No sé, entonces realmente tenemos que analizar. Son temas que pareciera que involucran son, a todos, también, no es de un sector. Es así, ¿no? Que al morir una compañera, no voy a decir que me importa, no es de mi organización, es mujer como yo, siendo campesina profesional, pero es mujer. Entonces debemos reflexionar, hombres y mujeres, que también nuestros compañeros también pregunten qué opinan sobre estos casos, ¿no? Porque estos casos son realmente, es como enfermedad, está creciendo día que pasa y eso preocupa a uno, ¿no? Entonces son temas que nosotros en campo todavía nuestros valores y principios pareciera que estamos perdiendo, pero esto no está pasando solamente más en el campo, sino que en la ciudad. Entonces vamos a tener que ver qué pasa, qué es el motivo para que lleguemos a este problema. Son temas que realmente debemos reflexionar, porque Bolivia hemos mejorado económicamente, hemos mejorado así organizadamente, pero este tema tenemos que también mejorar, ¿no? Son temas que son desafíos que realmente, no sé, debemos reflexionar. El presente y el futuro, también de la educación, ¿no? La educación debe ser también desde la casa, desde el hogar, debe partir entre hombres y mujeres. Máximamente la educación desde mamá, papá, debe ser ejemplo en el hogar, en la familia. Vamos a una nueva pausa, un último corte y miradas. En instantes volvemos por Avia Yala Televisión.
Estamos de retorno de Miradas, es el último bloque. Vamos a mostrarle a usted la participación también del ciudadano de a pie, de las personas que opinan sobre los movimientos sociales. Es parte de nuestra historia, ¿qué conocen ellos? Vamos a verla. Ahora recién estarán concientizados, pero la democracia si no la han conseguido ellos, pues, no han conseguido los mineros. Porque a los mineros les han ametrallado de todo, los sacrificios les han hecho y les pagaban mal todavía. En los anteriores gobiernos a la gente del campo no se les dejaba participar. Digamos, a una mujer de pollera nunca podía estar en el Senado ni digamos en de los diputados. Ahora con este nuevo gobierno sí hay gente, digamos, de pollera, gente del campo que ya está tomando decisiones para su comunidad, ¿no? Los movimientos sociales tienen que también no solo dedicarse a la política estrictamente como es la política, sino que tienen que ver las realidades de que todos los bolivianos tenemos que ser partícipes, activistas, actores y aportantes dentro de lo que es el mantenimiento en lo económico, en lo político, para la sostenibilidad de este país. Los movimientos sociales, con justa razón, son movimientos por querer hacer de que la gente viva mucho mejor que antes. Han habido cambios estructurales sobre caminos, escuelas, campos deportivos, lo que ningún gobierno, desde que tuve uso de razón, no encontré un gobierno como el actual. Ya tiene del trabajo de institucionales, el derecho de la mujer, equidad de género, igualdad. Ahora ya tiene diputados, senadoras, alcaldesas, asambleístas, todas las mujeres. Entonces, por eso yo siento orgullosa y después sirve el movimiento social. Puedo decir ahorita también, la lucha no es fácil, pero hay que trabajar, ahora sigue adelante. La acción colectiva y los movimientos sociales siempre han sido un sujeto de cambio y de transformación, como tú dices, lo han sido antes y lo siguen siendo en este mismo gobierno, ¿no? Con la figura de que hay un proceso de estatización, si tú quieres, o de control, de cooptación de las principales dirigencias de estos movimientos, de estas organizaciones sociales, donde claro, aparentemente son los movimientos sociales los que están con el gobierno, pero bueno, esa es una cuestión muy resistida, muy debatida, muy discutida en las bases de esas organizaciones sociales. Diferentes posiciones, diferentes criterios, se refleja aquello que piensa el ciudadano, ¿no? Están los movimientos sociales. Bueno, en realidad, primero, los movimientos sociales ya somos sujeto histórico. Eso no se puede cambiar. Y al margen de eso, ¿no?, es absoluta garantía para el proceso democrático en nuestro país, los movimientos sociales. Porque tiene conciencia de clase, tiene conciencia de patria, tiene conciencia social. Entonces se teje en base a los movimientos sociales. Nuestras generaciones, futuras generaciones, va a seguir habiendo, va a seguir haciendo respetar, va a seguir llevando hacia adelante la cabeza de los movimientos sociales con esta lucha, con esta visión y objetivos que perseguimos todos los bolivianos, de seguir adelante como Bolivia, de alcanzar a muchos países, ¿no?, hacia adelante, pero con otra dinámica, con una identidad propia, ¿no?, lengua, cultura, ¿no?, nuestra propia realidad de proceso de desarrollo, o sea, desarrollo igualitario, comunitario, economía comunitaria, ¿no?, nuestra cultura. Entonces, así, con nuestra propia forma del proceso de la democracia, eso es lo que va a ser garantizar los movimientos sociales. Por eso hay que cuidarlo como una guaguita, ¿no?, a las CSUCB, a las Bartolinas, interculturales, Central Obrera Boliviana. Hay que cuidar, hay que respetar como una joya. Ellos van a ser en futuro, ¿cuántos siglos más serán recordados que realmente han hecho historia? Pase quien pase, como dirigentes, pero como institución pasa a ser como sujeto histórico. Sujeto histórico, nos decía. ¿Y qué se tiene que comprender, qué se tiene que entender
Porque esto no ha sido del año 2003, cuando sale Gonzalo Sánchez de Lozada. Esto tiene una historia, si hablamos de incluso antes de la llegada de Cristóbal Colón, la lucha que ha sido constante, los 500 años que se dice, y el proceso que sigue, el proceso que continúa. Así es, hermana, porque recordamos que nuestros antepasados como Tomás Katari, Tupac Katari, por hacerse reconocer como pueblo indígena originaria, ¿cuántos kilómetros han caminado? No es sencillo, no es de noche a la mañana ha caído estas organizaciones sociales para que seamos así organizados, bien definido es por de vida. Por eso es que la nueva generación seguimos a través de nuestros talleres, explicaciones, porque tienen que conocer, porque es una organización que nos ha enseñado a luchar, defender, entre nosotros nos hemos enseñado de verdad cómo compartir y pensar en Bolivia, ¿no? Entonces es una verdaderamente, sin los movimientos sociales, la historia de Bolivia no se puede escribir. Estamos muy conscientes que haciendo evolución estamos demostrando como organización sí tenemos capacidad, porque el presidente Evo también surge de los movimientos sociales, ¿no? Entonces ahora trabaja no solamente para este sector nomás, trabaja para todo el pueblo boliviano, siempre pensando en Bolivia, pensando a nivel internacional, porque también ahora somos respetados. Por eso es que hemos avanzado bastante, estamos creciendo día que pasa, y eso significa que la nueva generación también tiene que seguir. Así es como dice mi compañero Rodolfo, tenemos que formar, sigue ese recurso humano para que sigan conduciendo nuestras organizaciones sociales, ¿no? Entonces, nunca se va a olvidar esta historia, siempre será. Hoy se habla de esa integración, hoy hablamos de esa diplomacia de los pueblos. Hoy se habla también de esos encuentros que se desarrollan con sectores de poblaciones indígenas, de poblaciones, de organizaciones sociales que llegan y que buscan tener de repente una situación similar que en nuestro país. Así es, muchas organizaciones sociales, dirigentes internacionales quieren compartir, por supuesto, la diplomacia de los pueblos, por ejemplo, ¿no? En todo ámbito, ¿no? Otro el ámbito, ¿no? Entre los pueblos. Otro es entre los pueblos, pero también diferentes organismos internacionales como Bolivia también somos fundadores, por eso muchos quieren, ojalá, siempre dice nuestro presidente, ¿no? Ojalá hablarían inglés, pueden ir a replicar, les puedo mandar a diferentes países del mundo. La ONU ha hecho una primera conferencia este año, hablando porque también ha visitado a Bolivia, a ver, un presidente de hermano Ban Ki-moon estaba en Bolivia, por ejemplo. Ha pasado su cumpleaños aquí en Bolivia. Su cumpleaños comiendo torta de coca, ¿no? Qué importante, ¿no? Que eran antes enemigos de nuestra coca, pero ahora juntos compartimos porque la coca no hace daño, ¿no? Entonces, son temas muy importantes. La Organización de Naciones Unidas habla de los movimientos sociales. Habla del respeto. Ahora también somos miembro pleno del derechos humanos, que Bolivia vamos a también algo hacer, ¿no? Porque sabemos que hay masacres en diferentes países del mundo, entonces ya Bolivia, ya vamos a poder opinar en su momento, actuar y parar, ¿no? Basta de masacres, ¿no? Ahora se conoce la lucha del pueblo boliviano. Claro, con el pretexto de tema narcotráfico, ¿quién no nos ha dicho a nosotros? ¿Qué cosa no le han dicho al presidente cuando era dirigente? Pero ahora reconoce esa lucha, que Bolivia sin muertos, ahora estamos avanzando el tema de erradicación, en este caso el control social, ha resultado de respetar el cato de coca dignamente, soberanamente. Se habla de los movimientos sociales, se habla de la participación de esos diferentes sectores y a nivel mundial. Hay ese reconocimiento. Esto es un avance, esto es un gran paso, ¿así lo podemos considerar? Sí, es un avance cualitativo y también cuantitativo, podemos decir. Ahora, ¿cuál es el rol de nosotros, de los dirigentes a la cabeza de estas grandes instituciones, como la CSV, la Bartolina, CISA? Tenemos que formar escuadrones de cuadros y líderes. Tenemos que entregar al país líderes que tengan conciencia de patria, que tengan esa capacidad de recepcionar, compartir con todo el pueblo y también sea honesto, consciente, así como nuestro presidente. Es nuestro rol, nuestra misión. Y así podemos garantizar
la nueva generación, igual con conciencia de clase, de lucha, con ideología, con identidad, ¿no? Para seguir sirviendo a la patria. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Tanto Bartolinas como Única, esa es tarea de nosotros ahora. Ahora, otro más. En estos momentos, la clase política en nuestro país, tenemos que sellar una unidad, ¿no? La clase de movimientos sociales también, ¿no? Una unidad para que sigamos profundizando lo que es la industrialización, valores agregados, especialmente nosotros, para nuestro sector, en tema agro, campesina, ¿no? Y después tenemos que seguir defendiendo y apoyando el tema marítimo, que es una reivindicación, ¿no? legítima. Y por otro lado, también para enfrentar, ¿no? todos unidos para enfrentar cualquier manipulación externa que podemos tener. Por eso es importante ahora tejer esa alianza, lo que decías, ¿cierto? Con la hermanita, alianza de los pueblos, la diplomacia de los pueblos, ¿no? Porque es una garantía, es un modelo que se está tejiendo en Bolivia y eso tiene que irradiar a todo el mundo. Lo que está pasando en México realmente nos da pena, nos solidarizamos con los hermanos, con las familias que han perdido a sus hijos, estudiantes. Mire lo que está ocurriendo. Por eso tenemos que entre nosotros apoyarnos, entre los pueblos indígenas. Esa es la diplomacia. La diplomacia para precisamente rechazar y castigar a los responsables. Quiero agradecerles a ambos por habernos acompañado estos minutos. Hemos querido reflejar parte de esa historia que decimos no convencional, pero que está presente y es importante conocerla, pero también aterrizar en el presente y que se proyecta. Muchas gracias a Rodolfo Machaca, secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. No, muchas gracias. Más bien gracias por invitarnos, también agradecer y también a la hermana Juanita por compartir pues los ideales de una mujer. Es importante escuchar. Juanita Ancieta, también secretaria ejecutiva de la Confederación Bartolina Sisa, Confederación de Mujeres. Muchas gracias, querida hermana, por darnos la cobertura, verdaderamente compartir y también para que conozca a día que pasa, ¿no? La historia de los movimientos sociales del pueblo boliviano. Muchas gracias. Hemos hablado de los movimientos sociales. Es difícil comprender la historia de nuestro país si no nos referimos a ese proceso, con diferentes conceptualizaciones, como etapas, vamos a decirlo, desde el movimiento indígena, campesinos, los obreros, pero ya a partir del año 90 es que se dice y se conceptualiza así: movimientos sociales, la integración de todos los sectores, desde las mujeres, campesinos, obreros, fabriles, regantes, juntas vecinales, los mismos universitarios, van tomando fuerza, tienen este papel trascendental en la historia de nuestro país. Esto es Miradas, ha sido un gusto compartir estos minutos con ustedes. Y permiso.